Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar aquí. Y también saludamos a los hermanos que están detrás de una pantalla, que sean todos bienvenidos y que también puedan apartar este tiempo para que podamos escuchar la voz de Dios. Bueno, quiero introducir, hermanos, un poco con el resumen de lo que vimos hace 15 días. Nosotros estuvimos hablando del tema llamados para permanecer en casa. Y vimos en la primera, o solamente vimos la primera parte del tema, y dijimos que Israel fue tomado como representante de todas las naciones. En el corazón de Dios estaba que Israel fuera luz a las naciones, pero es algo que Israel no pudo cumplir. Entonces tuvo que venir Jesús a cumplir lo que Israel no pudo cumplir. Vino como luz de las naciones. Ahora Jesús viene como esa luz. Pero también dijimos que entrando en el libro de Juan, nos habla acerca de aquellos que le recibieron. Y vimos que no todos los judíos le recibieron y tampoco todos los gentiles le recibieron. ¿Sí? Entonces, Él viene como esa luz, Él viene realmente como ese verbo, aquellos que le recibieron. Y dijimos que recibir al Señor es, aceptamos al Señor, pero ese recibir tiene que ser constante. Todos los días yo tengo que recibir al Señor como mi Rey, como mi Salvador. ¿Sí? Porque eso, solamente hacer nuestra decisión de entregar nuestra vida, ahí comienza nuestra vida cristiana. No es hacer la oración y ya, ¿verdad? No, tenemos que avanzar. Y por último también vimos que los judíos, por ser el pueblo elegido, ¿qué causó en ellos? Soberbia, orgullo. Vimos esto, ¿verdad? Y vimos la oración del publicano y el fariseo. Y nosotros dijimos que estos fariseos solamente querían las cosas del Padre, pero no querían al Padre. Y vamos a continuar o vamos a terminar este punto, hermanos, y antes de comenzar vamos a orar. Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Señor, queremos no ser sordos a su voz, no endurecer nuestro corazón. Queremos tener corazón sensible a su voz, porque nuestro anhelo y nuestro deseo es avanzar en ese conocimiento suyo, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos a su palabra, que nuestros ojos sean abiertos a usted y que profundicemos cada vez más en ese acto de la cruz. Que realmente, Señor, no sea que ya pasando tanto tiempo estando en el Evangelio y no hemos dejado que el Evangelio afecte todas las áreas de nuestra vida. No deje que esto sea así, Señor, sino que realmente haya una sensibilidad en nuestro corazón para que el Evangelio afecte a todo nuestro ser, a todas las áreas, Señor. Aquí estamos, Padre, necesitados de usted. Y este tiempo lo ponemos en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver también, nosotros hace poco meditamos capítulo 12, verso 37, donde vemos una expresión que dice que a pesar de que Jesús hizo tantas señales delante de ellos, no creyeron en él. ¿Sí? ¿Delante de quién, hermanos? Delante de su propio pueblo, de ese pueblo elegido. Y dice, no creyeron en él. Pero el más grande rechazo
que el pueblo judío hace es en el capítulo 19. Vamos ahí, hermanos. Versículo 14 al 16. Dice así: pero ellos gritaron: fuera, fuera. Crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Este es el mayor rechazo que el pueblo judío hizo a Jesús. No tenemos otro rey sino César. Hermanos, el pueblo de Israel fue el pueblo elegido, tuvo el privilegio de ser ese pueblo elegido, pero este pueblo, no lo aprovechó. No lo aprovechó, hermanos. Pero ahora quiero ver otro ejemplo. Capítulo 6, con los discípulos, con los apóstoles. Versículo 70. Dice así: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Hermanos, Jesús escogió a los 12, dice aquí. Pero Judas, cuando dice aquí, pero uno de vosotros es diablo, en realidad es mi enemigo o es mi adversario. Y yo no sé si usted recuerde a otro discípulo que también le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿No fue Pedro? Sí. ¿Por qué? Porque estaban estorbando los planes de Dios. Y ahora, de la misma manera, ¿qué hace Jesús con Judas? Le está advirtiendo: mira, examínate dentro de ti cómo está tu corazón. ¿Quieres ser mi adversario? ¿Quieres estar en contra de mí? ¿O quieres estar conmigo? Yo escogí a los 12. Le está advirtiendo, hermanos. Le está dando la oportunidad de que Judas realmente entre al camino que Jesús quiere. Pero llegamos al capítulo 13. Capítulo 13, hermanos, cuando están en la cena. Dice el verso 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y luego nos dice el verso 27: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Hermanos, no pensemos que Satanás tomó a Judas como si fuese un títere. Eso no es lo que la Biblia enseña, sino que realmente, ¿qué escogió Judas al final? Estar del lado de Satanás. Esa fue su decisión. En su interior él tenía ese deseo de poder entregar a Jesús para recibir dinero. No pensemos que Judas fue predestinado para ese acto, porque no es así. Si no hubiese sido Judas, hubiese sido cualquier otro, hermano, porque muchos querían matar a Jesús, ¿no es cierto? Sí,
muchos. Judas tuvo la oportunidad, Jesús le dio la oportunidad, pero él la rechazó. Entonces, voy a ir a un verso para que veamos, capítulo 8, qué es lo que hicieron los fariseos y qué es lo que hizo Judas también. 8:44, hermanos. Es un verso también que ya conocemos mucho. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entendamos lo que está diciendo este verso, hermanos. ¿Por qué Jesús les dijo: ustedes son de su padre el diablo? Dice, porque los deseos de su padre quieren hacer. Ahora tenemos que entender cuáles son esos deseos que Satanás también tuvo desde el principio. Y primeramente nos dice, él ha sido homicida. ¿Qué es esto? Él ha sido asesino. ¿Y no era el deseo de los fariseos? ¿Y no era el deseo de Judas querer matar a Jesús? Sí. Y después nos dice, él no ha permanecido, él no permaneció en la verdad. Estos fariseos permanecieron en Dios. No, Judas tampoco quiso. Y después nos dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo pregunto, ¿cuál es la mentira de Satanás? Y lo voy a explicar primero con los fariseos y después lo vamos a ver con Satanás. Si usted recuerda, hermanos, ¿qué mentira tan grande tienen los fariseos? ¿No es cierto que ellos por fuera se ven muy rectos, muy perfectos? ¿Eran ética y moralmente muy buenos? Pero por debajo de ellos, ¿qué hay? Mentira, mentira. Porque en realidad nada de lo que ellos hacían era para Dios, era para ellos mismos. Disfrazaban tener algo bueno, pero en realidad eran malos. Y de la misma manera Judas, cuando aquella mujer derrama el perfume, no dice Judas, no, esto se hubiera gastado para los pobres. Estaba diciendo un acto bueno, pero detrás de eso había una mentira. Él no se preocupaba por los pobres, él se preocupaba por él mismo. Y esto nos lleva, ¿cómo actuó Satanás en el Edén? ¿No aparentemente ofreció algo bueno a Adán y Eva? Mira, vas a ser igual a Dios. Pero detrás de eso estaba la muerte. Este es el padre de mentira. Por eso es que Jesús les dice esto. Tanto los judíos como Judas tuvieron la oportunidad de seguir a Dios, de elegir a Dios, de permanecer en Dios, pero ellos no quisieron. Ahora yo pregunto, ¿dónde es donde Dios quiere que permanezcamos, hermanos? Y si nosotros estamos ahí en el 8, el 31, es muy claro cuando Jesús dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Hermanos, pero creído en él
estos judíos no habían creído verdaderamente en Él. Dice, si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús quería que permanecieran en su palabra. Pero al final voy a explicar esto. Pero ellos sí permanecieron en algo les interesaba, hermanos. Y esto es importante porque no vaya a ser que nosotros podamos estar de la misma manera. Yo no sé si usted se acuerda en el capítulo 8 con los padres del ciego. Al ciego ya lo habían expulsado de la sinagoga, pero sus padres le vinieron a preguntar que si este hombre había nacido ciego. Pero dice que ellos por temor no respondieron, porque ellos tenían miedo que fuesen expulsados también de la sinagoga. Y capítulo 12, versículo 42, hermanos. Dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire dónde ellos sí querían permanecer. Ellos querían permanecer realmente en un grupo, en una organización, en una sinagoga. Ellos querían permanecer en esto, en sus ritos, en saberse la ley, pero no en la palabra. No en la palabra. Y nosotros, hermanos, podemos ser tentados a lo mismo. ¿De qué manera? ¿Quiero permanecer a una iglesia? ¿Quiero permanecer a una célula? ¿Quiero permanecer en un grupo? Ellos, los fariseos, se conformaron con esto. Y no vaya a ser que nosotros nos conformemos solamente con esto, en leer solamente la Biblia, en decir, tengo que meditar. ¿Lo voy a hacer rápido porque no tengo tiempo? Hoy no lo voy a hacer porque voy a salir muy temprano. ¿Con qué nos conformamos, hermanos? Y con esto quiero aclarar, hermanos, quiero hacer una aclaración aquí, que sí tenemos que permanecer y pertenecer a una iglesia. Claro que sí. Pero yo quiero decir algo, hermano. Cuando usted permanece en la palabra, usted entiende por qué usted viene aquí. Yo no sé si usted diga, es que yo voy a la iglesia. O usted diga, yo voy porque yo soy iglesia. Yo soy la iglesia. Por lo tanto, cuando estamos juntos, realmente es entender que Dios mora en medio de nosotros. Y si eso lo estamos creyendo, hermanos, lo que Dios hizo como iglesia, como su pueblo, es algo que también tenemos que crecer, que también tenemos que comprender cada vez más profundo. Porque es algo maravilloso que Dios, a gente que no teníamos nada que ver, nos haya juntado como hermanos. Esto es maravilloso, pero también tenemos que entenderlo.
Ahora voy a ir, capítulo 14 que meditamos hoy, hermanos. Aquí nos habla de una casa, ¿no es cierto? Y antes de entrar, dice en el versículo 1 solamente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos estaban turbados. Y turbados, hermanos, es que realmente estaban estremecidos, estaban temblorosos en todo el cuerpo. Es esta expresión. En realidad, creo que tenían miedo, porque las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban. Ellos escuchan la noticia que Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y después Jesús les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. O sea, yo me voy. Y después le dice a Pedro: tú me vas a negar. ¿Ustedes se imaginan esto? ¿Cómo se sentían estos apóstoles? Creo que era para entenderlos, que su corazón estuviera turbado en ese momento. Pero Jesús los está direccionando: no dejen de creer, no dejen de creer. Y entonces comienza unos pasajes, verso 2 al verso 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, este pasaje, yo no sé si usted se imagina que Jesús, como un ingeniero constructor, se fue al cielo para poder construir nuestras casas. ¿Usted piensa esto? Si usted piensa esto, es un error. Pero como no estudió ingeniería, vamos a decirlo así, Jesús, nosotros pensamos y decimos: tiene mucho poder. Entonces, con su poder, con una varita mágica tal vez, Él está haciendo todas nuestras casas allá arriba. Si lo pensamos así, también es un error, hermanos. Estos versos son mal interpretados, mal enseñados, porque con lo que Jesús les está consolando a estos discípulos es algo mucho más maravilloso: que ellos sepan que van a tener una casa allá en el cielo. Es algo mucho más profundo que eso. Yo sé, hermanos, que es difícil poder quitar la forma en que nos han enseñado este verso, y que no de la noche a la mañana se quita muchas veces la perspectiva que tenemos de estos versículos. Pero si usted no cree que Jesús está construyendo nuestras casas, tal vez usted me pueda decir: porque aquí dice que las moradas ya están. ¿No dice así? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fue así, yo los hubiera dicho. Pero tampoco es el punto, hermanos, porque si no, los mismos versículos se contradicen. Jesús dijo: voy pues a preparar lugar.
Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está diciendo que ya están. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y después él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ¿sí están o no están? Voy a explicarlo de la siguiente manera, hermanos. Cuando la palabra, este pasaje dice en la casa de mi Padre, no se refiere a un lugar, hermanos. No se refiere a un lugar físico, sino que la casa realmente, hermanos, es la función. Lo que Jesús está diciendo aquí es la función que tiene la casa. ¿Qué función tiene una casa, hermanos? Yo pregunto, ¿que soy aceptado? Soy aceptado, pertenezco a ese lugar, me siento seguro en ese lugar y hay una relación en la casa. ¿Verdad que sí? Esto es la función de una casa. Y eso es lo que Jesús quiere enseñar aquí. Y esta palabra casa también se traduce como familia. Familia. Y es lo mismo en una familia que hay una relación. En una familia somos aceptados, en una familia nos sentimos seguros, en una familia pertenecemos. Entonces, si nosotros cambiamos esa palabra de casa, dice, en la familia de mi Padre muchas moradas hay. ¿Qué son esas moradas, hermanos? En el contexto es la samaritana, es el paralítico, es Lázaro, María, Marta, los discípulos. Y si nosotros vamos a otros evangelios, nos hablan de Zaqueo, nos hablan de la mujer de flujo, de todas aquellas personas que creyeron en Jesús. En la familia de mi Padre muchas moradas hay. Ya están esas moradas. Ya están esas personas. ¿No la Biblia dice que nosotros somos morada de Dios? Sí. Ya están esas moradas. Pero entonces, ¿qué falta, hermanos? Que Jesús vaya a preparar ese lugar. ¿Qué lugar? Nuestro corazón, para que pueda ser habitado. ¿Y cómo lo va a preparar? A través de su muerte y de su resurrección. Y eso nos viene hablando. Cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, está hablando de que lo va a entregar. Apresúrate para que yo vaya a la muerte. Y después les dice a los discípulos, yo me voy, como les dije a los judíos. ¿A dónde se iba, hermanos? A la muerte. A la muerte. Y aquí cuando él dice, voy pues a preparar ese lugar, está hablando, voy a ir a la muerte. Y de esa manera a todos ustedes yo los voy a preparar para que ustedes puedan ser esas moradas donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habiten, puedan habitar. Por eso les dice, yo voy a volver y yo los voy a llevar conmigo, porque donde yo esté, ustedes también van a estar. Y primeramente, enseguida va a hablar, yo soy el camino. O sea, no hay otro lado. Tienen que pasar por mí. ¿Por qué?
porque solamente yo soy el único que puedo perdonar pecados. No hay otra forma de llegar al Padre. Y después, enseguida, Jesús va a estar insistiéndole a Felipe, ¿dónde está Él? Yo estoy en el Padre, Felipe. Si tú me has visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre, Felipe? Pero eso ellos no lo iban a comprender hasta que viniera el Espíritu Santo. Versículo 18, hermanos. 14, 18. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está prometiendo que Él vendrá, pero esto no es una segunda venida, hermanos. Esto es pronto, esto es en unos días. Cuando viniera el Espíritu Santo, dice el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire lo que está haciendo en este verso. Está haciendo una separación del mundo con sus discípulos. El mundo no me verá. O sea, ¿el mundo puede entender la obra de Dios, hermanos? No. Pero ustedes lo van a entender. ¿Por qué? Porque vendré otra vez. ¿Por medio de quién? Dice el 20, en aquel día vosotros conoceréis. ¿Cuál es aquel día? Cuando venga el Espíritu Santo, hermanos. Esto no lo hablo a detalle porque es algo que usted todavía va a meditar, pero si usted se fija en el título, en el capítulo, versículo 15, dice la promesa del Espíritu Santo. Está hablando de la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice en aquel día, o sea, cuando el Espíritu venga, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Hermanos, el consuelo que Jesús le estaba dando a los discípulos no es me voy a ir y les voy a hacer una mansión, una casa. Porque todo lo que se compare o lo que nosotros nos podamos imaginar en esta tierra que va a ser allá arriba, no se va a comparar. Ni aún la misma Biblia, aunque hable cómo es esa ciudad, ese lugar, mar de cristal, no se compara, hermanos, con nada. Pero el consuelo que les está dando es: yo vengo nuevamente por medio del Espíritu Santo y yo voy a estar con ustedes. Yo no los voy a dejar. Yo los voy a alentar a que ustedes sigan adelante. No van a estar solos. Es necesario que yo vaya a preparar ese lugar. Es necesario que yo vaya a esa cruz para que yo venga a habitar en su corazón y ustedes puedan ser esas moradas. Puedan ser parte de la familia de Dios. Esto es algo maravilloso, hermanos. Es un privilegio. Ahora lo que voy a hacer, hermanos. Jesús nos llamó para permanecer en casa, en su familia, en ellos. Fuimos llamados para eso. Pero ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar cosas para que usted anhele estar en casa. Si nosotros vimos al principio del libro de Juan, el primer versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese con tiene mucho que ver, hermanos.
nos está hablando de una relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Que ambos estaban completos. En realidad, no necesitaban nada más. Tenían una relación ininterrumpida ambos. Pero yo no sé si usted ha notado esto en el libro de Juan, pero cuando uno ama a una persona, yo no sé si usted se acuerde cuando era novio o novia de su esposo o su esposa, todo el tiempo la persona estamos pensando y hablando de esa persona. Yo no sé si a usted le ha sucedido esto, que a veces podemos decirle a los hijos, ya, como que párale, deja de estar hablando de esa persona. Pero de esa manera se muestra que se ama a esa persona. Y yo no sé si usted ha visto que en este libro Jesús no deja de hablar de su Padre. Jesús dice, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Lo que hablo no lo hablo de mi propia cuenta, sino como el Padre me lo ha dicho. No me crean a mí, crean al que me envió, al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo uno somos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y el capítulo 14, hermanos, parece que es el capítulo del Padre. 24 veces habla del Padre en este capítulo. Jesús amaba a su Padre. No habla de otra cosa que su Padre. Tenía un gran amor hacia Él y se sentía completo con Él. Pero el Padre, hermanos, capítulo 12, dice capítulo 27 y 28. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermanos, entendamos lo que Jesús está diciendo. Jesús no pone sus emociones en lo que Él está pasando. Jesús tiene bien centrado a qué vino Él. Está turbada su alma, pero no está viendo el problema. Está viendo mucho más allá la glorificación de su Padre. No se concentra en el problema. Jesús no es como nosotros, porque nuestra alma se turba y nuestra alma nos pide salir del problema prontamente. Así somos, hermano. Pero Jesús no es así. Él tenía centrado a lo que vino, a obedecer al Padre. Amaba al Padre y por eso hacía todas las cosas para que su Padre, la finalidad, fuera glorificado. Pero ¿qué dice el Padre? Lo he glorificado. ¿Qué le dice a Jesús? ¿Cómo lo ha glorificado, hermanos? A través de su obediencia de Jesús.
eres un hijo tan obediente. Realmente eres un hijo que no pone sus emociones, su dolor antes. Y yo voy a volver a glorificar mi nombre. ¿Cuándo? Cuando muera y resucite. El Padre está diciendo: tengo un hijo perfecto. No necesito nada más. Y si nosotros recordamos el bautismo, es como si recordáramos esto: estoy complacido contigo. No necesito nada más. Hermanos, el Padre y el Hijo tenían una relación de amor. Y a esa relación nos invitan a permanecer. Quiero que vayamos al capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire lo que está diciendo este verso. El que me ama, dice Jesús, está hablando de amor. El que me ama, mi palabra guardará. No la voy a guardar porque me estén obligando, porque tengo que hacer, sino porque yo amo a Jesús y deseo estar con Él. Y a veces no deseo salir de su presencia porque le amo. Entonces yo voy a cumplir sus mandamientos, no porque me lo impongan, no porque estoy en una iglesia y me obliguen a hacer algo, sino porque lo amo. Pero dice: y mi Padre le amará. Hay una respuesta también de amor de parte del Padre. Y vendremos y haremos morada en Él. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Esto es maravilloso. Que nos estén invitando a esa relación de padre e hijo, donde ellos estaban completos y no nos necesitaban. Pero es una relación de amor a la cual estamos invitados en permanecer en ellos. Pero ahora, hermanos, quiero decir, ¿cómo fue esto? Para ir terminando. ¿Cómo es que Jesús lo hizo? Para que cada vez a usted le dé mayor deseo estar en Dios. En el tiempo de Jesús, hermanos, el hijo mayor tenía la obligación. Siempre se le daba más herencia al hijo mayor. No sé si ustedes sabían esto. Sí, ¿verdad? Sabíamos que al hijo mayor se le da más herencia porque ellos tenían un deber. Ellos tenían el deber de unir a la familia, de tener a la familia unida. Ellos eran los responsables de que si había algún problema, ellos lo tenían que arreglar para mantener la familia unida. Esto es así. Entonces, hermanos, yo aquí quiero recordar 3 parábolas. Una parábola es la oveja perdida. La otra, capítulo 15 de Lucas, no voy a ir, pero está la oveja perdida, después está la moneda perdida y después el hijo pródigo. Son 3 parábolas que hablan de lo mismo. Pero en la primer parábola, alguien sí fue por la oveja perdida, ¿verdad que sí? Sí, fueron a buscarla y la trajeron. Con la moneda perdida, alguien fue a buscar esa moneda y se encontró esa moneda
¿Verdad que sí? Sí. Pero con el hijo pródigo, nadie fue por él. ¿Por qué? El hermano mayor tenía el deber de ir por ese hijo menor, por su hermano menor. Y si usted recuerda en esa parábola, ¿quién está representando el hijo mayor? ¿A quién está representando? Ese hijo que siempre estuvo en casa, que dice que nunca fue desobediente. ¿Ustedes saben a quién están representando este hijo? A los judíos, a los fariseos, esos que se creían rectos, que ellos tenían el deber de ir por aquellas personas y traerlas a Jesús. ¿Pero lo hicieron? No lo hicieron. Por eso es que este hermano mayor no va. Pero hermanos, vino un hermano mayor para nosotros. Nuestro hermano mayor fue quien vino a esta tierra. Capítulo 13, hermanos. Y se hizo esclavo. ¿No es lo que está haciendo Jesús cuando lava los pies? Toma un lugar de esclavo. Sí. Toma el lugar de esclavo. Y ahora yo le voy a preguntar. Mire lo que dice aquí. En el 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Hermanos, 13 hombres había en este lugar. 13. ¿Cuántos sucios? ¿Cuántos sucios, hermano? Judas, un hombre sucio. Y si yo les digo 2 sucios, uno que voluntariamente no quiso ser limpio, hermanos, que es Judas. Pero otro que voluntariamente se ensució. Nuestro hermano mayor vino por nosotros. Y aquí no solamente se ve Judas sucio, hermano, sino Jesús también está sucio aquí. Porque ese lavamiento de pies representa lo que Él iba a hacer por nosotros. Ir y perdonar nuestros pecados. Este hermano mayor nos llamó, hermanos, para venir a casa y permanezcamos en Él. Dije que terminaría diciendo: Jesús dijo: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Capítulo 15, hermanos. Allá dice: si permanecieses en mi palabra. No dice si permanecieses en la ley, porque los fariseos sí estaban permaneciendo en la ley. Pero Jesús es el cumplimiento de esa ley. Dice el capítulo 15, verso 7. Si permanecieses en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Mire lo que dice este verso. ¿Qué es permanecer en la palabra? Esa palabra es logos. La misma palabra que inicia en el principio era el verbo. Ese logos es la palabra. Ese logos es Jesús. Debemos permanecer en Jesús, y esa palabra permanecer es quedarte, instalarte ahí, ser permanente, permanecer, perseverar, persistir, vivir ahí, vivir con el logos, vivir con la palabra, vivir con Jesús. Ahí es donde debemos permanecer. Y después dice que pidamos, dice el versículo 7 al final: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Hermano, ¿qué podría pedir usted? ¿Qué podría pedir usted? ¿No sería seguir permaneciendo en Él? ¿Que yo pueda permanecer en Él? Eso es lo que podemos pedir y seguir pidiendo. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Él nos viene presentando que Él nos sacia, que Él es todo. Él es el pan, Él es el agua, Él es la vida, Él es la luz. Él es todo. Entonces, ¿dónde podemos permanecer? En Él. Y eso es lo que debemos pedir, hermanos. Que podamos seguir permaneciendo en Él. Oramos, hermanos. Padre, gracias por tan grande amor. Permita que cada día podamos profundizar en la salvación tan grande que nos ha dado. Que no nos conformemos por estar en un lugar o llevar muchos años de cristianos y solamente podamos recordar como un Jesús que se quedó en la historia, que murió, que resucitó, sino que usted nos invita a una relación en intimidad, en amor, que estemos ahí con usted. El cristianismo es mucho más allá de estar en un lugar, que realmente podamos comprender qué es ser cristiano. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a que realmente le podamos amar. Y de la única manera que nosotros podamos amarle es comprender la gran salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por venir y morar en medio de nosotros, en nosotros. Y lo único que podemos pedir es seguir permaneciendo en casa, en nuestra familia, en nuestro hogar. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.